Durante miles de años, el oro fue silencio y certeza. No hablaba, no prometía, no cambiaba de forma con facilidad. Permanecía. En civilizaciones separadas por océanos y siglos, su brillo significó lo mismo. Valor que no necesitaba explicación. Reyes cayeron, imperios ardieron, monedas se oxidaron, pero el oro seguía allí, indiferente al paso del tiempo. No porque fuera útil, sino porque era creído. Esa fue siempre su mayor fuerza. A comienzos del siglo XX, cuando el mundo comenzó a moverse más rápido que nunca, el oro se convirtió en algo más que un metal. Se transformó en una promesa de orden en un sistema financiero que crecía al ritmo de las fábricas, del comercio global, de las rutas marítimas y del crédito. Cada billete emitido, cada deuda firmada, cada frontera económica trazada estaba respaldada por la idea de que, en algún lugar, en bóvedas silenciosas y subterráneas, existía una cantidad exacta de oro esperando ser reclamada. Era una fe organizada. El patrón oro no nació como una obsesión ideológica, sino como una respuesta al miedo. Miedo al caos monetario, a la inflación descontrolada, a la arbitrariedad de los gobiernos. En un mundo donde los estados aún aprendían a manejar sus propias finanzas, el oro funcionaba como una disciplina externa, una ley física aplicada al dinero. No se podía imprimir más allá de lo que el metal permitía. No se podía gastar sin consecuencias. El sistema imponía límites, cuando la política aún no sabía hacerlo. Y durante un tiempo funcionó. Primero, las economías industriales florecieron bajo esa regla invisible. El comercio internacional creció porque las monedas eran intercambiables, no por confianza política, sino por peso y pureza. Londres, París, Berlín y más tarde Nueva York hablaban distintos idiomas, pero compartían el mismo estándar. El oro era el traductor universal, pero esa estabilidad tenía un costo oculto. El oro no crecía al ritmo de la población, ni de la producción, ni de las ambiciones nacionales. Era finito en un mundo que ya no lo era. Cada nuevo ferrocarril, cada guerra, cada programa social exigía recursos que el metal no podía multiplicar. El sistema funcionaba solo mientras las tensiones permanecieran contenidas, mientras nadie empujara demasiado fuerte. El siglo XX no fue amable con los límites. La Primera Guerra Mundial rompió la ilusión. Los gobiernos, enfrentados a una guerra industrial total, suspendieron la convertibilidad del oro casi de inmediato. Imprimir dinero se volvió una necesidad existencial. La promesa del respaldo metálico fue sacrificada en nombre de la supervivencia. Cuando los cañones se silenciaron, el sistema intentó recomponerse, pero algo se había fracturado. El mundo había aprendido que el oro podía ser ignorado cuando la presión era suficiente. Aún así, la fe no murió. Se adaptó después de la Segunda Guerra Mundial. Con Europa devastada y Estados Unidos emergiendo como potencia indiscutida, el oro regresó al centro del sistema bajo una nueva arquitectura. Bretton Woods no fue un regreso al pasado, sino un compromiso frágil entre disciplina y flexibilidad. El dólar se convirtió en el eje, y el oro en su sombra. Las monedas ya no eran directamente convertibles en metal, solo el dólar lo era, y solo para gobiernos. Era una pirámide de confianza. Durante años el sistema sostuvo el crecimiento más rápido que el mundo había conocido. Reconstrucción, consumo masivo, expansión del comercio, estabilidad aparente. El oro seguía allí, inmóvil, mientras el dinero comenzaba a moverse con una libertad inédita. El equilibrio dependía de una condición silenciosa, que nadie pidiera demasiado oro, pero la paradoja se profundizaba. Estados Unidos, garante del sistema, también era su mayor transgresor. Para sostener su papel global, financiaba guerras, programas sociales y déficits crecientes.
Cada dólar emitido era una promesa más sobre una reserva que no crecía. El oro no mentía, pero el sistema empezaba a hacerlo por él. A finales de los años 60, las grietas ya no podían ocultarse. Bancos centrales extranjeros observaban con inquietud cómo los dólares se acumulaban en sus reservas, mientras el oro estadounidense permanecía estático. La pregunta dejó de ser teórica, empezó a ser matemática. El oro, eterno y silencioso, estaba a punto de enfrentarse a su mayor contradicción, un mundo que ya no podía permitirse obedecerlo. Y entonces, una noche de agosto, la promesa se rompió, no con un estruendo, sino con una declaración cuidadosamente redactada. El metal que había gobernado el dinero durante generaciones fue apartado en nombre de la estabilidad, presentado como una medida temporal, ejecutado como una decisión irreversible. Ese fue el día en que el oro dejó de mandar. Pero para entender cómo ocurrió realmente, es necesario volver atrás, al momento exacto en que el metal pasó de ser tesoro a convertirse en sistema, porque el final del patrón oro no fue un accidente repentino, sino el desenlace inevitable de una historia, que llevaba más de un siglo acumulando tensión. Antes de que el oro gobernara al dinero, el dinero era un reflejo del poder. Monedas acuñadas por reyes, devaluadas por necesidad, alteradas en silencio cuando la guerra o la ambición exigían más recursos. Cada territorio operaba bajo sus propias reglas, y el comercio entre naciones dependía menos de la confianza que de la sospecha. El valor cambiaba al cruzar una frontera. La incertidumbre era parte del precio. El siglo XIX transformó ese mundo. La revolución industrial aceleró el intercambio de bienes, capital y trabajo a una escala desconocida. Las fábricas necesitaban materias primas que venían de lejos. Los mercados exigían productos que cruzaban océanos. Para que ese sistema funcionara, el dinero debía dejar de ser un instrumento político local y convertirse en un lenguaje común. El oro ofrecía exactamente eso: neutralidad. No era una invención moderna. Desde la antigüedad había servido como reserva de valor, pero ahora se le asignaba una función distinta. No solo representaba riqueza, definía el dinero mismo. Un billete ya no valía por el sello que lo respaldaba, sino por la cantidad de oro que prometía entregar. El papel se volvió una sombra del metal. El Reino Unido fue el primero en comprender el alcance de esa transformación. Con Londres como centro financiero del mundo y la libra esterlina como moneda de referencia, el patrón oro se convirtió en una herramienta de poder silencioso. No imponía obediencia por la fuerza, sino por la estabilidad. Quien adoptaba el sistema accedía a crédito barato, comercio fluido y confianza internacional. Quien quedaba fuera enfrentaba volatilidad y aislamiento. Los bancos centrales debían ajustar sus economías a las entradas y salidas de oro. Si un país importaba más de lo que exportaba, el metal salía de sus reservas, reduciendo la cantidad de dinero en circulación. Los precios caían, las exportaciones se volvían más competitivas y el equilibrio se restauraba. Era un mecanismo automático, casi mecánico, sin debates parlamentarios, sin estímulos artificiales. El oro gobernaba sin hablar. Durante décadas, ese sistema produjo una estabilidad que parecía incuestionable. La inflación era baja, las monedas eran previsibles y los contratos podían firmarse a largo plazo sin temor a que el valor se evaporara. El patrón oro no prometía crecimiento constante, pero ofrecía algo que las economías valoraban más en ese momento: certeza. Sin embargo, esa certeza estaba construida sobre una premisa frágil: que los gobiernos aceptarían el dolor económico necesario para defender la paridad del oro. Ajustes, recesiones, desempleo. El sistema no distinguía entre errores humanos y fuerzas externas. Respondía igual ante una mala cosecha o una crisis financiera. El precio de la estabilidad era la rigidez. A finales del siglo XIX y comienzos del XX,
Esa rigidez empezó a incomodar. Las democracias emergentes enfrentaban presiones sociales inéditas, obreros organizados, demandas de salarios, programas públicos. El oro no financiaba hospitales ni escuelas. No respondía a elecciones. Y cada vez más, los gobiernos se veían atrapados entre la disciplina internacional y la estabilidad interna. La Primera Guerra Mundial resolvió el dilema de forma brutal. Para financiar un conflicto industrial sin precedentes, las principales potencias suspendieron el patrón oro casi simultáneamente. El gasto militar exigía una expansión monetaria que el metal no podía sostener. La prioridad dejó de ser la estabilidad de precios y pasó a ser la supervivencia del Estado. El oro fue guardado, el papel liberado. Al terminar la guerra, el mundo intentó volver atrás. Restaurar el patrón oro significaba restaurar el orden perdido. Pero el contexto había cambiado. Las deudas de guerra distorsionaban las economías. Las reservas estaban mal distribuidas y Estados Unidos, que había acumulado grandes cantidades de oro, emergía como acreedor global. El equilibrio ya no era simétrico. Aún así, se insistió. Durante los años 20 muchos países regresaron al patrón oro, pero lo hicieron sobre bases inestables, paridades artificiales, políticas deflacionarias, sacrificios sociales profundos. El sistema funcionaba en apariencia, pero debajo acumulaba tensión. Cuando la Gran Depresión golpeó, el oro dejó de ser un ancla y se convirtió en un peso muerto. La respuesta fue reveladora. Uno a uno, los países abandonaron el patrón oro para proteger sus economías. El Reino Unido en 1931. Estados Unidos poco después, redefiniendo el papel del oro dentro de su propio sistema. La lección era clara. En momentos de crisis profunda, la disciplina del metal cedía ante la necesidad política. El oro había perdido su aura de invencibilidad, pero no su influencia. Tras la Segunda Guerra Mundial, el mundo no quiso regresar al caos monetario de entreguerras. Tampoco estaba dispuesto a aceptar la rigidez absoluta del patrón clásico. El resultado fue un compromiso cuidadosamente diseñado, donde el oro seguía presente, pero ya no como soberano absoluto. Ese nuevo sistema prometía estabilidad sin asfixia, orden sin rigidez total. Una promesa que, una vez más, dependía de la confianza. Y como toda confianza, estaba destinada a ser puesta a prueba. Cuando terminó la Segunda Guerra Mundial, el mundo estaba exhausto. Ciudades enteras reducidas a escombros, economías colapsadas, monedas sin credibilidad. La experiencia del periodo de entreguerras había dejado una enseñanza clara. La estabilidad monetaria no podía volver a depender de improvisaciones nacionales. En 1944, en un pequeño pueblo de New Hampshire, se diseñó ese sistema. Bretton Woods no fue un retorno al patrón oro clásico, sino su reinvención. El oro permanecía en el centro, pero ahora filtrado a través de una sola moneda, el dólar estadounidense. Solo el dólar sería convertible en oro, a una tasa fija. El resto de las monedas se anclarían al dólar. El metal seguía siendo la base, pero su presencia se volvía indirecta, casi ceremonial. El diseño reflejaba la realidad del poder. Estados Unidos poseía la mayor parte del oro mundial y una economía intacta. Europa y Japón necesitaban dólares para reconstruirse. El sistema funcionaba porque todos confiaban en que Estados Unidos actuaría con disciplina. El dólar era, en esencia, una promesa respaldada por lingotes en Fort Knox y otras bóvedas federales. Durante las primeras décadas, la promesa se cumplió. El crecimiento fue sostenido. El comercio se expandió y la estabilidad monetaria parecía restaurada. Las instituciones creadas en Bretton Woods aportaron coordinación y previsibilidad. El sistema no era perfecto, pero funcionaba mientras el equilibrio entre dólares emitidos y oro disponible
se mantuviera. El problema era que ese equilibrio dependía de una contradicción estructural. Para que el mundo tuviera suficientes dólares, Estados Unidos debía emitirlos y enviarlos al exterior. Pero cuando más dólares circulaban fuera del país, mayor era la duda sobre si realmente podían convertirse en oro. El sistema exigía confianza, pero también la erosionaba lentamente. Durante los años 50, la tensión era manejable, pero en los 60, la presión se volvió evidente. Estados Unidos financiaba simultáneamente la guerra de Vietnam y ambiciosos programas sociales. El gasto público aumentaba, los déficits se acumulaban y los dólares fluían hacia el extranjero a un ritmo creciente. El oro, en cambio, no se movía. Las reservas estadounidenses comenzaron a disminuir. Bancos centrales europeos, especialmente Francia, empezaron a cuestionar abiertamente el sistema. Convertir dólares en oro ya no era un gesto simbólico. Se convirtió en una estrategia defensiva. Cada conversión reducía aún más la capacidad de Estados Unidos para sostener la paridad. La grieta se hizo visible. Para contener la presión, se crearon mecanismos temporales, acuerdos entre bancos centrales, mercados de oro controlados, intervenciones coordinadas. Eran soluciones técnicas a un problema político. El sistema seguía operando, pero lo hacía bajo vigilancia constante, como una presa llena de fisuras. A finales de la década, la situación era insostenible. La cantidad de dólares en circulación superaba ampliamente el valor del oro disponible para respaldarlos. La convertibilidad se había convertido en una ficción mantenida por inercia. Bastaba una crisis de confianza para que el sistema colapsara. Esa crisis llegó de forma silenciosa. No fue un colapso de mercados, ni una corrida bancaria inmediata. Fue una acumulación de decisiones racionales por parte de gobiernos que ya no creían en la promesa. El oro salía de las bóvedas estadounidenses no por pánico, sino por cálculo. En agosto de 1971, la tensión alcanzó su punto final. El presidente de Estados Unidos enfrentaba una elección imposible. Defender el patrón oro implicaba subir tasas, recortar gasto y aceptar una recesión profunda. Abandonarlo significaba romper el pilar central del sistema monetario internacional. No había una opción sin costos. La decisión se tomó un domingo por la noche. En un discurso breve, presentado como una medida temporal para proteger la economía nacional, se anunció la suspensión de la convertibilidad del dólar en oro. La ventana del oro se cerraba. El sistema de Bretton Woods quedaba, en la práctica, desmantelado. No hubo negociación previa. No hubo consulta global. El metal que había sostenido el dinero durante generaciones quedaba relegado por decreto. El mundo despertó al día siguiente en una realidad distinta. Las monedas flotaban, el dólar ya no prometía oro, y el valor del dinero pasaba a depender de algo mucho más frágil que un metal: la credibilidad de los estados. El patrón oro no colapsó con estruendo. Murió en silencio, en una decisión administrativa que cambió para siempre la arquitectura financiera global. Y aunque muchos lo entendieron como un ajuste técnico, las consecuencias apenas comenzaban. Porque sin el oro como límite, el dinero entraba en una nueva era, una donde las reglas serían reescritas por completo. El sistema había perdido su ancla. El 15 de agosto de 1971 no fue un día de pánico financiero ni de mercados colapsando en tiempo real. Fue un domingo tranquilo, cuidadosamente elegido. Las bolsas estaban cerradas. La reacción internacional tendría que esperar. En una sala cerrada, lejos de cámaras y sin participación de aliados, se tomó una decisión que alteraría el concepto mismo de dinero. El problema ya no podía ocultarse. Durante años, Estados Unidos había sostenido un sistema que exigía disciplina, pero que al mismo tiempo incentivaba la indisciplina. El dólar era la moneda central del mundo, y el mundo necesitaba dólares para crecer.
Cada déficit estadounidense alimentaba la liquidez global. Cada dólar adicional debilitaba la promesa de convertibilidad en oro. El sistema se autosocavaba. Las reservas de oro seguían cayendo. Y, a comienzos de los años 70, la brecha entre dólares emitidos y oro disponible era demasiado grande para ignorarse. Si todos los países exigían convertir sus reservas, el sistema colapsaría en cuestión de días, no por mala gestión técnica, sino por una imposibilidad matemática. La pregunta ya no era si el patrón oro podía sobrevivir, sino cuánto tiempo más podía fingirse que lo hacía. El dilema era brutal. Defender el sistema implicaba sacrificar la economía doméstica. Abandonarlo implicaba romper el acuerdo implícito con el resto del mundo. La elección no era entre bien y mal, sino entre dos costos históricos distintos. La solución fue presentada como protección. En su discurso, el presidente habló de estabilidad, de empleo y defensa del dólar frente a ataques especulativos. La suspensión de la convertibilidad se describió como temporal, una pausa necesaria para reorganizar el sistema. El lenguaje era técnico, casi tranquilizador, pero el acto era definitivo. La ventana del oro se cerró, sin fecha de reapertura. Desde ese momento, ningún gobierno extranjero podía exigir oro a cambio de dólares. El metal dejaba de ser el árbitro final del sistema monetario. El dinero quedaba liberado de su última restricción física. El impacto no fue inmediato, pero fue profundo. En los meses siguientes, las monedas comenzaron a fluctuar. Los tipos de cambio dejaron de ser compromisos políticos y pasaron a reflejar fuerzas de mercado. El dólar se devaluó, el oro subió. La inflación se aceleró. El mundo entró en una etapa de ajuste que nadie había experimentado antes. Lo que había desaparecido no era solo un mecanismo técnico, sino un límite psicológico. Por primera vez en la historia moderna, el dinero global no estaba anclado a nada tangible. Su valor dependía exclusivamente de la confianza en instituciones, políticas y promesas futuras. El sistema se volvió más flexible pero también más vulnerable. Los bancos centrales adquirieron un poder sin precedentes. Sin el oro como restricción automática, las decisiones monetarias pasaron a ser explícitamente políticas. Tasas de interés, expansión crediticia, control de inflación. Todo dependía ahora del juicio humano. El dinero dejó de ser una regla y se convirtió en una herramienta. La libertad monetaria permitió crecimiento, pero también excesos. Las décadas siguientes estarían marcadas por ciclos de expansión y crisis, burbujas financieras, endeudamiento masivo y rescates. El sistema podía adaptarse rápidamente, pero pagaba un precio por esa adaptabilidad. El oro, mientras tanto, no desapareció. Fue relegado a un rol secundario, pero siguió presente como reserva, como refugio, como recordatorio de una era en la que el dinero tenía un límite físico. Cada crisis reavivaba su sombra. Cada expansión monetaria lo devolvía al centro del debate, aunque nunca al trono. El domingo de 1971 no fue solo el final de Bretton Woods. Fue el inicio de una nueva era monetaria, donde la confianza reemplazó al metal y la estabilidad dejó de ser una propiedad del sistema para convertirse en una tarea permanente. El patrón oro no murió por agotamiento del metal, sino por agotamiento del mundo que lo había creado. Y el mundo que emergió después aún vive con las consecuencias de esa noche silenciosa. La desaparición del patrón oro no produjo un vacío inmediato, sino una expansión. Sin el metal como límite físico, el sistema financiero comenzó a respirar de otra manera. Más aire, más espacio, más velocidad. El dinero dejó de ser una promesa de entrega y pasó a ser una promesa de gestión. Su valor ya no estaba atado a un objeto, sino a la capacidad de los estados para sostener la confianza.
Esa transición redefinió el poder económico. Y los bancos centrales dejaron de ser guardianes de reservas metálicas y se transformaron en arquitectos del ciclo económico. Las tasas de interés se convirtieron en palancas, la liquidez en herramienta. La política monetaria pasó del fondo de la escena al centro del escenario. Cada decisión podía expandir o contraer la economía sin necesidad de excavar una sola onza de oro. El sistema ganó flexibilidad, pero perdió inocencia. Durante los años 70, la inflación se convirtió en el primer recordatorio del nuevo orden. Sin el ancla del oro, el exceso de dinero circulante encontró salida en los precios. El crecimiento coexistía con inestabilidad. La confianza ya no era un dato, sino una variable que debía ser gestionada activamente. Las décadas siguientes consolidaron el cambio. La liberalización financiera, la globalización del capital y la expansión del crédito construyeron un mundo más interconectado que nunca. El dinero podía moverse a la velocidad de la luz. Las crisis ya no eran locales, se propagaban como ondas. México, Asia, Rusia, la burbuja tecnológica, la crisis financiera global. Cada episodio era distinto, pero compartían una raíz común. Un sistema donde el límite ya no era físico, sino institucional. El oro observaba desde la distancia. Ya no dictaba las reglas, pero tampoco desapareció. Permaneció como reserva estratégica, como activo de refugio, como símbolo de desconfianza silenciosa. Cada vez que el sistema mostraba fisuras, el metal recuperaba protagonismo, no como solución, sino como recuerdo de otra forma de ordenar el valor. El dinero fiduciario permitió algo que el patrón oro nunca pudo ofrecer: respuesta rápida ante el colapso. En las grandes crisis, los bancos centrales actuaron como prestamistas de última instancia, expandiendo balances, comprando activos, sosteniendo sistemas enteros. Sin esa capacidad, el costo social habría sido mucho mayor. Pero esa misma capacidad introdujo un dilema permanente. ¿Cuánto es demasiado? La deuda global creció hasta niveles impensables en el mundo del oro. Estados, empresas y hogares aprendieron a vivir en un entorno donde el crédito era abundante y el tiempo se financiaba con promesas futuras. El crecimiento se volvió dependiente de la expansión monetaria. El sistema funcionaba, pero exigía equilibrio constante, vigilancia continua. El dinero, liberado del metal, se volvió un reflejo más fiel de la sociedad que lo emitía. Sus virtudes y defectos quedaron expuestos: disciplina y exceso, innovación y fragilidad, confianza y duda. El patrón oro había ofrecido estabilidad a costa de rigidez. El nuevo sistema ofrecía adaptabilidad a costa de incertidumbre. No hubo retorno. A pesar de los debates recurrentes, el mundo no volvió al oro. No porque el metal careciera de valor, sino porque la economía moderna se había vuelto demasiado grande, demasiado rápida y demasiado compleja para aceptar un límite físico inamovible. El precio de la estabilidad absoluta resultó incompatible con las demandas sociales y políticas del presente. El legado del patrón oro no está en su ausencia, sino en su sombra. Cada discusión sobre inflación, deuda o política monetaria lleva implícita la pregunta que el oro representaba: ¿qué respalda realmente al dinero? Hoy, la respuesta no está en bóvedas, sino en instituciones, credibilidad y decisiones humanas. El sistema posterior al oro no es más débil ni más fuerte por definición. Es simplemente más humano, y por eso mismo, más inestable. Solo cambió el material del que está hecha la promesa. El patrón oro no cayó en una explosión ni en un colapso visible. No hubo filas frente a los bancos, ni lingotes saliendo a la fuerza de las bóvedas. Su final fue más inquietante que eso. Fue administrativo. Decidido en una sala cerrada, en un momento en que el mundo no estaba mirando. Y quizás por eso, su muerte fue tan profunda.
Durante más de un siglo, el oro había cumplido una función que iba mucho más allá de la economía. Había sido un árbitro externo, una frontera que ni reyes ni presidentes podían cruzar sin pagar un precio inmediato. No confiaba en la virtud humana, la limitaba. En ese sentido, el patrón oro no era solo un sistema monetario, sino una filosofía, la idea de que el poder debía tener un freno material. Cuando ese freno desapareció, algo cambió en la relación entre los estados y el dinero. A partir de 1971, el valor dejó de estar anclado a la naturaleza y pasó a depender exclusivamente de decisiones humanas, consejos de bancos centrales, modelos económicos, discursos. El dinero se volvió más abstracto, pero también más político. Cada crisis ya no se resolvía aceptando el límite, sino redefiniéndolo. El mundo ganó margen de maniobra. La capacidad de responder a recesiones, guerras financieras y colapsos sistémicos salvó economías enteras. Millones de empleos se preservaron gracias a herramientas que el patrón oro jamás habría permitido. Pero ese mismo margen abrió la puerta a excesos acumulativos, a ciclos cada vez más amplios, a una dependencia creciente de la intervención constante. El sistema dejó de autocorregirse, empezó a ser gestionado. El oro, relegado a los márgenes, se convirtió en un testigo incómodo. Ya no gobierna, pero observa. Cada vez que la inflación regresa, cada vez que la deuda se expande, cada vez que la confianza se tensa, su precio reacciona como un eco del pasado. No porque ofrezca una solución clara, sino porque recuerda una pregunta que nunca desapareció. ¿Hasta dónde puede estirarse una promesa? La muerte del patrón oro no fue un error ni una traición aislada. Fue el desenlace lógico de un mundo que había superado los límites que el metal podía sostener. Las democracias modernas, los estados de bienestar, la economía globalizada y financiera no cabían dentro de una bóveda. El oro no falló. El mundo cambió. Hoy, el dinero es una construcción colectiva sostenida por confianza institucional. Funciona mientras esa confianza se mantenga. No tiene brillo, no tiene peso, no tiene forma física dominante, tiene credibilidad. Y la credibilidad, a diferencia del metal, puede erosionarse lentamente o romperse de golpe. Esa es la herencia real de 1971. No un sistema más débil, sino uno más expuesto, más flexible pero más dependiente de la responsabilidad humana. El patrón oro ofrecía estabilidad sin compasión. El sistema actual ofrece adaptabilidad sin garantías. En ese equilibrio inestable, el día que el oro dejó de mandar, el dinero se convirtió en un espejo, un reflejo directo de las decisiones, prioridades y límites de las sociedades que lo emiten. Y mientras ese reflejo siga siendo creíble, el sistema continuará, no por la solidez de un metal, sino por la fe, siempre frágil, en quienes sostienen la promesa.